Cuidarnos cuidando. Cuidando con alimentación ecológica y con el comercio justo. Clases de yoga, qigong, biodanza, meditaciones, tertulias literarias, cineforum y conciertos de mantras. Preciosos minerales y detalles. Salitas para diferentes terapias y amplias salas para cursos. Soy Bio, cuidarnos cuidando. Buenas noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados que, como sabéis, va al encuentro de la espiritualidad y del amor. Y, sobre todo, en particular, la del ser humano. Ser humano que tiene que despertar su sensibilidad, tiene que abrir su corazón a la vida, tiene que atravesar los horizontes como abrir muchas puertas del universo espiritual. Y así adquirirá ese conocimiento, esa sabiduría, vivirá en el amor para poder acompañar a su destino. Bueno, hoy tenemos un tema, todos son apasionantes y demás, pero es un tema especial porque es el encuentro en profundidad de las ciencias y las artes. Está con nosotros Javier Zubimendi Aracama, que ya estuvo una vez, ahora va a ampliar porque se quedó corto el programa y entonces necesitaba tener otro para poder ampliar ese tema tan interesante, tan profundo y tan bello. Javier, buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal el viaje? Además hay que decir que ha venido de Cestona y ha aprovechado para dar unas conferencias ahí a la escuela de Teosofía, ¿no? Les has lanzado esos mensajes de conocimiento. Sí, es un trabajo sobre la energía angélica y... ¿Qué tal? Bien, ¿no? Muy bien. Yo muy satisfecho y espero que ellos también. Muy bien. Yo, por lo que tengo de conocimiento, han quedado muy satisfechos. Además, ¿qué menos estando tú, no? Bueno, pues cuando tú quieras comenzamos con esas ciencias y esas artes. El programa anterior se llevó a cabo el 19 del mes de marzo del 2019 y recuerdo que la poesía que titulaste Viaje Iluminado, y entonces voy a responder a ese viaje iluminado desde la aptitud de Platón, ¿no? Cuando Platón afirmaba que la poesía era el lenguaje de los dioses, que la rima atraía el sonar y el murmurar de la naturaleza, tanto cuando el agua corre por las laderas como la lluvia proviene del cielo y bendice la tierra. Y así pues tenemos lugar a la agricultura y a los frutos que ésta nos da, que nos da el sustento, ¿no? Con el trabajo del hombre. Entonces, con el trabajo del hombre y el sustento que nos proviene de la naturaleza, siempre y en primer lugar, un agradecimiento profundo desde lo más sincero que quiero darte como conductor de este programa de Caminos Inexplorados, un agradecimiento profundo a la rama Ananda, que me ha hecho la posibilidad de estar aquí, en esta ciudad de Zaragoza, y que me ha facilitado la estancia y todo esto. De todas formas, te interrumpo para decirte que el agradecimiento es nuestro, mío por el programa, porque es importante tu colaboración, tu participación. Y yo creo que por los de Ramananda también, por toda esa disertación de conocimiento que les has dado. O sea que el agradecimiento es de los maños hacia ti, ¿eh? Siempre es fundamental el agradecimiento. Yo considero que es la técnica suprema para avanzar en el sendero, agradecer todo lo que la vida permanentemente nos da, aun cuando no nos demos ni cuenta. Y ese profundo agradecimiento es lo primero que uno debe reconocer. A partir de ahí, retomando el programa anterior del encuentro entre las ciencias y las artes, volver a decir lo que significa cultura, es decir, culto a Ra,
lo que todas las disciplinas desde el comienzo de la lectura, la escritura, nos han dado, siempre Serrat como sufijo final, nos ha hecho literatura, nos ha hecho en las artes pintura, escultura, nos ha derivado también en arquitectura, puericultura, en todas estas cosas que desde lo que es el mar Mediterráneo y la cultura mediterránea, griega, latina, incluso árabe también, pues nos ha dado esa impronta, sin olvidarlo, ¿no? Retomando esto, recuerdo que se nos quedó la puericultura. Es decir, afirmábamos que hoy en día la figura del padre está trastocada porque el día de San José, según las conveniencias sociales, pues es móvil, según los intereses de unas comunidades y otras, ¿no? Y entonces, ese movimiento de hacer que la figura del padre esté para un lado y para otro moviéndose, implica que no hay un centramiento sobre el valor del padre actualmente, ¿no? Quisiera incidir que esto es importante en nuestra quehacer, porque, claro, en la educación, la puericultura, el culto a, de alguna manera, desarrollar el niño que nos va a dar el futuro, a llegar a ese ser reflexivo, pues implica todo un procedimiento, en los cuales, pues aquellos que tengan que ejercer, digamos, la tutoría sobre el niño, que puede hoy día, pues puede ser los padres, como puede no serlo, que a veces ocurre que tienen que ser los abuelos, en fin. Todo esto está muy movido, no es como en un tiempo, pero el que tiene que ejercer la tutoría de alguna manera, pues tiene lo que se llamaba en la antigüedad, o por lo menos en la cultura grego-latina, la facultad de ser el preceptor de ese ser o de ese niño, niña, que se va a ir desarrollando, dándole unas cualidades en las cuales se le va a ir formando para que llegue en un momento a ser un hombre reflexivo y un ser humano que pueda ejercer realmente culto a Ra. Y Ra, en Egipto, no olvidemos que representa el sol, esa fuente de vida que nos llega a todos los seres, porque sin el sol, pues en nuestro planeta, pues no sería como tenemos que ser. Acabóse. Entonces acabóse, ¿no? Entonces esa fuente que nos da luz y calor a todos los seres sin excepción, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo ejercemos este grado de percepción en la actualidad? Pues ahí tendríamos que ver que tendríamos que hacer un equipo entre los preceptores, los educadores e incluso aquellos que tienen que ejercer el gobierno de esa comunidad, digamos, ¿no? Y entonces aquí voy a hacer un inciso y a quien le competa le diría que a ver si de una vez las horas solares se ajustan al horario solar, porque claro, constantemente estamos desde no sé cuántos años de que en un momento dado estamos a una hora avanzado en relación al sol y otras veces 2 horas en relación al sol. Y esto a veces, aunque parezca que no, trastoca el sueño, y muchas veces si se trastoca el sueño, pues los niños cuando después van a clase a tener que recibir, pues están de alguna manera algo trastocados. Lo mismo que los mayores, aunque parezca que no. Entonces, a ver si nos dicen tantas veces que se les va a solucionar, pero pasan los años y esto está constantemente ahí, que pasan los años. No sé cómo se podría... Normalmente derivar. Yo creo que cuando se toman según qué decisiones es cuando se llega a límites. Ya. Y cuando llega el límite que te ves en la obligación de hacerlo, ¿no? Imagino que algún día, como bien dices, tomarán alguna decisión.
esto para decir, y después esto, en los preceptores, pues es una tarea muy complicada actualmente, porque muchas veces en este ritual doméstico vivimos un exceso de aceleración en la cual el preceptor pues tiene que ir disparado a trabajar o tiene que ir disparado a otro, y entonces esa rapidez pues muchas veces hace que la conexión con el niño o la niña esté de alguna manera dificultada o excesivamente condicionada, porque parece que no hay tiempo para nada. Entonces al niño hay que dejarle, hay que recogerle, pim pam pam, como si fuera una maleta. Igual es, digo, un exceso, pero bueno, para que se me comprenda lo que quiero decir. Entonces esto es algo fundamental. Y después el preceptor a veces también tendría que él ser educado a sí mismo, porque claro, ¿qué tipo de niño tengo o qué tipo de niña tengo? Es decir, porque todos los niños no funcionan de la misma manera. Algunos son más tímidos, otros son menos tímidos, algunos son más impulsivos, otros menos impulsivos, otros les falta arranque, otros más complacientes, otros menos complacientes. Entonces, de la misma manera, es que yo les trato igual a todos los hijos. Pues va a ser que no, porque cada cual es diferente, claro, y las necesidades son diferentes. Claro. Entonces, por lo menos que se haga un pequeño ejercicio de que si hay dos niños, que cada uno es cada cual, que no se puede educar de que les trato igual, pues... Aunque venga de la misma sangre. Aunque venga de la misma sangre, hay otros factores que están más allá. El carácter, sí. Y está lo que es el alma de ese niño y está el espíritu, y eso ya hace que sean, por lo menos que se manifiesten de manera distinta, vamos a decirlo. Y los padres lo que tendrían que hacer es vivir el niño interno que tienen dentro. Eso es importantísimo. Y para eso hay que reconectar. Y también esto les da la oportunidad de sanar su propio niño interno. Claro. Porque el niño ha atravesado etapas, las ha integrado, pero muchas veces ha quedado herido. Pero los hijos nos dan la oportunidad, la gran oportunidad de volver a sanar nuestro propio niño, siempre que utilicemos la opción que nos brinda la vida, ¿no? Y la agradezcamos. Esto es fundamental. Y desde esta visión, pues todo lo que facilite, de alguna manera, todo este trabajo preceptivo y todo este campo educativo de puericultura, que hagamos un ser humano que en el fondo llegue a expresar a Ra, pues es lo más de lo más que se puede ejercer o aspirar, ¿no? Entonces, también considero que a todos los que se dedican a este menester se le debería ser reconocidos en la sociedad por su trabajo, por su dedicación y esfuerzo, y valorarlos algo más de lo que actualmente se hace. Esa es mi percepción. No, que además, puedo estar equivocado o no, pero considero que sí hay que manifestarlo. Antes, cuando he dicho que la poesía era un lenguaje de los dioses, lo cual te agradezco porque me veo protegido por ellos, ¿no? Por lo que escribo, pero es cierto que ese lenguaje tiene que llegar a los seres humanos preceptores de la educación de los niños y de los adultos, claro, incluso, ¿no? Yo lo comparto totalmente, La educación, claro, es base. Hombre, es que si no, a ver qué ser humano vamos a crear. Claro. ¿Qué hombre reflexivo va a llegar a ejercer culto a Ra? Claro, yo, claro. Si no tenemos esa base. Y eso no es una mera teoría abstractiva de arte, eso es ciencia. Hoy día es ciencia, lo mismo que antes, y es un arte. Es ciencia aplicada, convertida en un arte. Porque no todo vale. Claro. No todo vale ni en todo momento. Es decir, es ciencia, pero esa ciencia hay que adecuarla a las necesidades de cada ser que se está expresando de esa manera, ¿no? Y entonces, este es uno de los principios fundamentales que no hay que perder ni de vista, ni de audición, vamos. Esa necesidad de estar ahí presente, y no ausente. Pero claro, si estoy ausente no me entero las necesidades de aquellos que preceptivamente tengo que acoger, ¿no? Y esto es fundamental.
Vamos. Y vuelvo a insistir, es ciencia y es arte. Las dos cosas, sintéticas. De todas formas, yo te diría que el arte es creatividad, pero no toda creatividad es arte. Habla un neófito del arte, pero veo que hay arte, porque vamos, la etapa renacentista con Miguel Ángel, los Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera, eso era una pureza. Ya. Pero más el arte es arte cuando manifiesta lo inmortal. El arte no es arte cuando no trabaja lo inmortal en el hombre. Es decir, nosotros tenemos una parte mortal, pero hay en nosotros algo que es inmortal. Y el arte es arte y trasciende los tiempos porque hace reconectar con esa necesidad de que en el ser humano hay un principio inmortal. Por eso es arte. Porque si no, no es arte. Por eso no vale cualquier cosa. Cualquier cosa no vale. Pero es arte el que, teniendo un niño, llevemos ese niño, esa alma, a reconectar con su parte inmortal. Eso de conducirme de lo mortal a lo inmortal. Eso de conducirme de lo irreal a lo real. Eso de conducirme de lo ilusorio a lo verdadero. Eso es el verdadero arte. Y ahí hay mucho trabajo que realizar y pocos obreros que puedan ejercer esa labor. Retomando los evangelios, precisamente. Tendríamos que aprender para poder formar a otras personas, ¿no? Exactamente, porque para poder desarrollar eso, uno tiene que haber atravesado todo ese proceso. Por eso muchas veces el que ha hecho un tramo en el sendero y otro todavía ha avanzado más en el sendero, el que ha avanzado más le puede comprender al que ha hecho menos, pero el que ha hecho menos no puede comprender al que ha hecho más. Eso también es algo que a veces se olvida o se obvia, pero eso es también ciencia real, verdadera. Pero esa persona es ignorante. Está en la ignorancia, no es que sea. Bueno, tiene está la potencialidad. Se halla de momento en la ignorancia de esa verdad. Pero como ser tiene toda la potencialidad. Otra cosa es cómo está. Porque claro, si es ignorante, pues ya no puede dejar de ser. Pero una cosa es estar y otra cosa es ser. Diferente. Por otra parte, lo que es ciencia, y para poder profundizar en esa amplitud de la conciencia también, para que el ser humano llegue a realizarse como alguien que se manifiesta y pueda expresar el culto a Ra, pues indudablemente tenemos un trabajo que realizar, y aquí está el trabajo de concentración, meditación, contemplación, porque claro, de manera natural eso no se da, a no ser que lo promovamos, lo trabajemos, lo cultivemos por tanto y lo expresemos, ¿verdad? Entonces, hoy día podemos afirmar que la ciencia, después de experimentar con grandes meditadores, ha reconocido que determinados estados que se producen a través de la meditación se pueden traducir en ciencia. Entonces, hoy tenemos una herramienta como el electroencefalograma, por ejemplo, en el cual se han hecho pruebas sobre los seres que meditan para ver en los estados en los que son inducidos de manera natural, sin intervención de drogas ni de nada, de manera natural por su propia conciencia, de alguna manera qué actividad cerebral en un momento determinado se ha podido dar, ¿no? Y entonces la ciencia actual describe que el funcionamiento del cerebro en determinados estadios se va modificando según la profundidad de la concentración y la contemplación. Digamos que en un estado de vigilia, en la actualidad, pues de alguna manera están unas frecuencias de ondas que se contabiliza por
de alguna manera por ciclos por segundo, en los cuales están las ondas, digamos, beta, que tienen unos ciclos por segundo que van desde, digamos, los 13 ciclos por segundo a los 30 ciclos por segundo, en un estado en el cual el ser humano estaría todavía totalmente en la exteriorización. Más cuando de alguna manera se practica un estado de relajación y un estado de concentración e interiorización, esas ondas van descendiendo su frecuencia en ciclos por segundo y nos podemos adentrar en lo que conoce la ciencia como ondas alfa. Y estas ondas alfa tienen una frecuencia que va de los 8 ciclos por segundo a los 12 ciclos por segundo. Y en estos estados de 8 ciclos por segundo a 12 ciclos por segundo, la ciencia afirma que los estados de ansiedad, de angustia vital, de tensión acumulada se van reduciendo, haciendo que la hipertensión y algunas cuestiones del organismo se vayan minimizando como daños que podrían dar lugar a otro tipo de enfermedades. Sobre todo también en lo que es la defensa del sistema inmunológico. Si tenemos un sistema inmunológico activo, potente, entonces nuestras defensas están activas, potentes, y entonces podremos soportar mucho mejor los estados de exigencia que la actual condición de vida nos está mostrando. No, sí, yo comparto, porque dentro de mi desconocimiento, solamente vivir esas sensaciones de atravesar el umbral racional al universal, estar ahí en soledad, solo, pero con una sensación de amor impresionante, eso es incalculable. Y lo que te reconforta y lo que me imagino, por lo que estás diciendo, que a las células del cuerpo las potencia. Hombre, ¿no? Entonces, y no solo está eso, sino que la concentración y la meditación contemplativa todavía puede profundizar más. Si estamos en el estado de alfa, estamos en el estado de sueño en sueño, pero puede profundizar más. Y entonces vamos a que podemos inducir por nosotros mismos a las ondas que conoce la ciencia como ondas de frecuencia teta. Y entonces resulta que estas van de 3,5 a 4 a 7,5 de ciclos por segundo, de alguna manera. Y aquí todavía la profundidad y los cambios metabólicos que se dan internamente son todavía mucho mayores y mucho más profundos. Y esto la ciencia lo constata y lo evidencia. Y estaríamos ya en sueño profundo. Pero es que todavía hay más. Y es que en estos grandes meditadores se ha llegado a una frecuencia de ciclos por segundo de minimizar la actividad cerebral porque la tienen de alguna manera manejada por ellos mismos, y entonces adentrarse en una frecuencia de 0,5 a 3,5 o a 4 ciclos por segundo, y esto es conocido como ondas delta, si no me equivoco, y estoy correctamente estableciendo las diferentes patrones de frecuencia de ondas. Esto es ciencia. Entonces, de esta manera, si hay esta práctica en la cual la meditación nos conduce a estados fisiológicos de cambios profundos internamente, estamos actualizando ese ser que se va desarrollando en todo su proceso para poder realmente ejercer ese culto a Ra y tener esa vivencia de percepción y captación de que la vida es una unicidad
en la cual expresa su diversidad. Eso es el universo. Y esto, que es el fundamento, debería expresar toda universidad. No olvidarse que todas las disciplinas y todas las artes están conectadas con el uno, porque todas las disciplinas, todas las ciencias y todas las artes provienen de esa verdad una, de esa vida una, que se diversifica en sus diversas ramas para al ir profundizando en ellas, volvamos otra vez a la verdad una, a la vida una. Y de esta manera ejercemos realmente culto. Y entonces tendríamos unos seres que por lo menos seríamos más reflexivos y menos instintivos, y tendríamos unas respuestas a los desafíos que se nos presentan en la actualidad de otra manera. Y generaríamos esos lazos humanos tan imprescindibles en la convivencia. Y lo que tú decías, yo que vivo ese mundo, la capacidad de observación, de captación, como dices, de contemplación, es maravillosa. Es que no hay ningún esfuerzo, emana. Surge. Exactamente, porque está viva, ¿no? Está vivo el ser, ¿no? Y entonces vive en esa contemplación permanente, ¿no? Y la educación y las universidades tendrían que tomar mucho en cuenta lo que estás diciendo, muchísimo, porque es la única forma que hay de ser universales, si no nos quedamos en el fango terrenal. Todavía en el paraíso terrenal, pero sin llegar hacia el paraíso celeste que debemos lograr, ¿no? Esa es la vía espiritual, con mayúsculas. Maravilloso, maravilloso, porque es una iniciación para muchas personas para que sepan lo que es la vida, lo verdadero, no lo falso. Exactamente. Lo que es, lo auténtico, no lo ilusorio. ¿Verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, Javier, que nos estás ilustrando como la etapa de la ilustración. Amplíanos más sobre el tema de las ciencias con las letras. A ver, esa conexión que tiene que haber, que tiene que ser única. Entonces, todo lo que es, digamos, todas las artes siempre han empleado las ciencias. Es decir, como vamos a citar, si yo quiero hacer arquitectura, necesito saber matemática. No puedo edificar algo sin tener conocimientos de, a ver, estos pilares dónde van a ir, qué peso van a soportar, qué arco voy a necesitar, en qué momento determinadas piedras voy a colocar. Es decir, tengo que saber de ciencia, ¿no? Y hasta tal punto tengo que saber de ciencia que si tengo que traducir lo inmortal, tengo que saber ya delimitar la conexión espacial, ¿no? Y por eso a veces en determinadas construcciones, aquellos que sabían construir, aquellos que tenían que transmitir un conocimiento a lo inmortal, hacían que en un momento que podría ser el solsticio de verano o el solsticio de invierno, entrase un rayo de luz por un orificio, de alguna manera, y diese en el altar, en la efigie relevante o importante de esa comunidad que se iluminaba en ese momento para hacer que viesen que tenían conocimientos de alguna manera celestes y a su vez podrían comunicarse en el mundo terrestre. Y eso es arte con mayúsculas, entre otras cosas. Por eso no todos podían ejercer el arte. Una cosa es ser artesano y otra cosa es ejercer el verdadero arte. Por eso decía la diferenciación, que es que el arte tiene que tener el fundamento de llevarnos a lo inmortal, a eso que trasciende el tiempo, incluso el espacio. ¿Qué más podríamos añadir? La escultura. La escultura, claro, hoy día tenemos medios de visualización, tenemos cámaras, tenemos esto, pero en aquel tiempo la gente no sabía dibujar, muchos, algunos sí, pero sobre todo no podían tener imágenes, no sabían leer, no sabían
No todos, por lo menos. Algunos sí, pero los menos, no eran los más. No tenían cinema, digamos, ni televisión, según en la historia conocida, ¿eh? Vamos a precisar también, porque bueno, habría que ver. Vamos a hacer en la historia conocida, vamos a decir en la historia conocida. Entonces, ¿qué ocurre? Había una necesidad de expresar los acontecimientos a través de imágenes. Entonces, todo lo que era de alguna manera ejercer un culto, pues había que expresarlo. Y entonces se utilizaba la escultura, hacer escultura, que estaban siempre, si siempre no, mayoritariamente relacionados con las escenas sagradas para poder explicar algo que en esa comunidad base se iba construyendo sobre los principios fundamentales de la vida, ¿no? Entonces, ahí también la escultura tiene un quehacer. Y dependiendo de la concepción de esta comunidad en cuanto a qué comprensión tenía de su relación con esa parte inmortal, se establece un tipo de arte. Entonces, si estamos en un tiempo en el cual la predicción de relación es de lejanía en cuanto a esa parte inmortal, pues igual tenemos el románico, que el hombre está tumbado, boca abajo y en forma de cruz. Pero sin embargo, si tenemos la concepción de que podemos mostrarnos al Padre y orar erguidos, tenemos la concepción del arte gótico. Es decir, el poder erguirnos, no tumbados, sino desde una relación de más cercanía a esa parte inmortal, hace que de repente el arte se transforme en una elevación, porque hay una elevación de la conciencia, y entonces tenemos lo que conocemos como arte gótico. No es un cambio que se da por un capricho, sino por una toma de conciencia en el cual el ser humano se dignifica a sí mismo y dice, si puedo orar erguido, no tengo por qué estar constantemente tumbado, boca abajo, no sé si me explico, aunque sí muestre el signo de rendición, pero puedo estar erguido. Explicó perfectamente. Para que nos demos cuenta, y todo eso, claro, se tiene que hacer conciencias. Porque claro, el arte gótico, a ver, que me explican a mí cómo dejo traspasar la luz y producir determinados efectos a través de las vidrieras de determinados catedrales que tenemos en la península ibérica, en la cual hay una riqueza extraordinaria que tendríamos que, de alguna manera, tomen nota, que no se valora. No se valora porque hay que resguardar lo mejor posible determinadas cosas, pero claro, si el presupuesto no llega para todo, pues ¿qué lo vamos a hacer? Además es historia sagrada, ¿eh? Exactamente, no cualquier historia, sino historia sagrada. Es decir, otra cosa es que esa historia sagrada, quizá con la mente meramente racional, contaminada por la emoción, no pueda comprenderla. Porque para comprender esa historia sagrada con sus mitos, etc., tiene que dejar de lado el exceso de racionalidad para abrir una vía a lo que está más allá de la razón. ¿Y qué se halla más allá de la razón? Está la facultad superiores de los seres humanos en ese ejercicio arra, que es la intuición, la inspiración y la revelación. Estas son las facultades superiores del ser humano, pero muchas veces, como estamos en el exceso de racionalidad, no damos una opción de apertura al camino de la intuición, de la inspiración y de la revelación. Y de la percepción. Y muchas veces aquí viene y deviene, ¿por qué no hacemos esto? Porque a veces el miedo nos acogota y hay una necesidad de ejercer valor. ¿Quieres ser discípulo? Disciplinarte
para poder llegar a la intuición. Necesitas el ejercicio del valor para poder salirte de ese mundo racional que no es que no tengas que utilizar, pero además de utilizarlo correctamente, hay que dar una opción de apertura a otra opción. Otra dimensión. A otra dimensión. A otra dimensión. Y eso lo vas a poder hacer siempre si desarrollas el valor de atreverte a hacerlo. El riesgo y la voluntad. La voluntad. Que lo digo yo muchas veces. Si no hay esa decisión de sí, dar el paso del valor, aunque te digan que tú estés chalado y no sé qué, y no sé cuántos, que vas a encontrarte. Y no es que sea malo el miedo, porque el miedo hay que saber gestionarlo, reconducirlo, ¿de acuerdo? Javier, nos quedan... Bueno, hoy no voy a leer el texto porque no quería interrumpirte de toda esta apreciación que has hecho y precisión. Como nos quedan 3 minutos, entonces, algo rápido, o sea, sintetiza algo rápido porque haremos un tercer programa, si te parece. Bueno, ya veremos, porque te digo que el año que viene, como vamos a tener quizá una actividad a nivel mundial en Cestona y tal, quizá el año que viene, pero bueno, eso ya hablaremos. Que si no es el año que viene, al otro o cuando sea. O quizás sin otro tema o lo que sea. O cuando sea. Entonces, lo que sí que te agradecería es, aparte de la presencia y de la disertación tan maravillosa que has hecho, algo muy sintetizado, 1 minuto, antes de despedir el programa. ¿Qué les dirías a los telespectadores? Les diría sencilla y llanamente que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las excentricidades que podamos vivenciar en un momento, que mantengan la fe, que mantengan la esperanza, ya sé que son virtudes teologales, y que eso les va a dar la facultad de ejercer la fraternidad en el medio que les circunda y que les compete. Y primero hay que empezar por uno, hay que empezar a reconocerse y amarse a uno para poder amar a los más cercanos. Eso es el fundamento, lo primordial de este trabajo. Una síntesis preciosa y además instructiva. Es importante saber amar, ser amado y sobre todo ser complaciente, ¿no? Y atreverse a las cosas que te quedas en mitad de camino y no es bueno. Bueno, aún tienes 1 minuto. 1 minuto para otra expresión, la que te salga del alma ahora como te ha ido saliendo en todo el programa. Gratitud a todos los seres, gratitud en este camino a los que me han precedido, gratitud a la Sociedad Teosófica, gratitud a la Escuela Sanatana Dharma y gratitud a todos los compañeros que hacen que nos mantengamos fieles en este camino espiritual que tiene sus dificultades, pero sin la aportación de los que también están en el trabajo contigo, difícilmente podría sostenerse en el tiempo. Gratitud hacia ellos. Bellas palabras que llegan al alma. Gracias, Javier. Mi agradecimiento, vuelvo a repetir, por tu presencia, tu disertación, por estar con nosotros, por haber venido desde Cestona, por haber participado incluso como has dicho, en la Escuela Teosófica, y sobre todo por el corazón abierto hacia todos, porque es importante en la vida, es importantísimo. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Mi agradecimiento de nuevo, como dices muy bien, que hay que agradecer las cosas, y a los telespectadores agradecer su presencia y sobre todo volver a repetir que digo siempre, por favor, lanzarlo el mensaje a otras personas que vean el programa, porque vienen personas tan maravillosas como en este caso Javier, que ha estado con nosotros. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches.
alimentación ecológica y con el comercio justo. Clases de yoga, qigong, biodanza, meditaciones, tertulias literarias, cineforum y conciertos de mantras. Preciosos minerales y detalles. Salitas para diferentes terapias y amplias salas para cursos. Soy Bio, cuidarnos cuidando.